Abramos la Biblia en el libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 5, ya que hemos venido estudiando este libro de Éxodo y vamos avanzando versículo a versículo. Y este día vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. El libro de Éxodo, capítulo 5. Leamos del versículo número 10 en adelante. Los capataces y jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y, como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la ocasión anterior estuvimos reflexionando de la reacción que Faraón tomó cuando Moisés y Aarón llegaron para enviarle o entregarle el mensaje de Dios, el cual era: deja ir a mi pueblo. El faraón, como lo dijimos, él se preocupó al ver que había surgido un caudillo en el pueblo que era esclavo y que además traía ahora palabras de esperanza que creaban la expectativa que la liberación podía estar cerca. Por eso es que después de haber echado a Moisés y a Aarón, Faraón decidió recrudecer la opresión sobre el pueblo de Israel.
mandaron a llamar a los capataces y a los jefes de cuadrilla, solo para recordarle lo que mencionamos la semana anterior, y es que los jefes de cuadrilla eran israelitas que se habían vendido para presionar y acosar a sus hermanos para que cumplieran la cuota de trabajo que como esclavos les correspondía. A cambio de eso, los que se ofrecían para ser jefes de cuadrillas quedaban exonerados del trabajo físico, porque su labor se enfocaba más que todo en una supervisión. Pero arriba de ellos estaban los capataces, que esos sí eran ya egipcios, y ellos eran los que llevaban el control para que cada encargado o jefe de cuadrilla pudiera estar cumpliendo la norma o la exigencia de trabajo que se le había colocado, la cual la cumplían. Pero ahora los manda a llamar Faraón, tanto a los capataces egipcios como a los jefes de cuadrilla israelitas, y a ambos les comunica las nuevas decisiones. Y las nuevas decisiones es que ya no se les iba a dar paja para que ellos pudieran hacer el ladrillo. Expliqué la semana anterior que lo que ellos hacían era semejante a lo que en nuestros países conocemos con el nombre de adobe. Usted sabe que el adobe es básicamente hecho de barro, pero se mezcla con paja o zacate, como más popularmente le llamamos nosotros, y hay algunos que también le mezclan otro tipo de ingredientes. En el caso de los ladrillos egipcios, el elemento fundamental era el barro para hacer el ladrillo, pero le mezclaban arena, le echaban agua y luego le mezclaban también la paja. La paja servía para darle más fuerza, más consistencia al ladrillo, y también para que fuera más fácil poder despegarlo de los moldes de madera donde, mientras era el lodo, esa mezcla de lodo, arena, agua y paja, lo ponían en unos marcos de madera, lo secaban al sol y entonces se endurecía. Pero como estaba endurecido, costaba desprenderlo del marco de madera, pero la paja facilitaba el poderlo separar. Entonces, hoy lo que el faraón está diciendo es que ya no se les va a dar paja. Quiero decirle que en el campo arqueológico, sobre todo en la región de Pitón, que así se llamaba una ciudad donde se cree que es donde mayormente se concentró el trabajo israelita, se han encontrado vestigios de las bodegas donde se acumulaba la paja. Eso lo hacían los egipcios. Ellos cortaban la paja, la acumulaban, la guardaban, seguramente era de la cosecha de trigo, separaban el trigo, el grano, y luego lo que quedaba, esa era la paja, que la guardaban en bodegas, y paulatinamente se la iban dando a los esclavos en la medida que la necesitaban para que continuaran haciendo ladrillo. Pero también es interesante que en esa época y en la misma datación, es decir, en la misma fecha, que es ahí alrededor del año 1480 antes de Cristo, que es la época del Éxodo, se han encontrado edificaciones donde la edificación está combinada con ladrillo que tiene paja y ladrillo que no tiene paja. Eso es lo que los arqueólogos han encontrado, cosa que no se acostumbraba a hacer. Ahora, lógicamente los arqueólogos, ellos no van a decir esto es lo que la Biblia relata, ¿no? Pero por el relato que nosotros tenemos en la Biblia,
Bueno, quizá usted ya llegó a la conclusión, ¿verdad? Porque es muy lógica. Y es que al verse que ya no se les daba paja, pero que tenían que hacer la misma cantidad de ladrillo, muchos optaron por no ponerle paja al ladrillo. Claro, eso hacía más difícil el poder separar el ladrillo del marco de madera. Pero además, ese ladrillo tenía menos consistencia. Sin embargo, aunque tenía menos consistencia, ese ladrillo sin paja, todavía esas construcciones, bueno, no las construcciones en sí, sino que las ruinas de esas construcciones todavía persisten hasta el día de hoy. Estamos hablando después de casi 3.500 años, ¿no? Pero entonces uno podría interpretar, bueno, eso fue así porque hubo israelitas que decidieron hacerlo sin paja para poder salir con la producción. Entonces el faraón los llama a los capataces y a los jefes de cuadrilla y les dice: ya no se les dará paja porque están ociosos, están con mucho tiempo libre. Porque si tienen tiempo de estar pensando que quieren ir a adorar a su Dios, entonces significa que tienen tiempo de sobra, así que ya no se les va a dar paja. Pero eso sí, no se les va a reducir la cantidad de ladrillo que tienen que hacer cada día. Dice el versículo 10, donde hoy hemos comenzado la lectura, que los capataces y jefes de cuadrilla salieron de ahí, es decir, van saliendo de esa reunión donde Faraón les ha comunicado las nuevas normas, y fueron a decirle al pueblo: así dice el Faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Lo que se les estaba pidiendo era imposible de cumplir. ¿Por qué razón? Porque ya estudiamos, hermanos, en los primeros capítulos, que dice que el trabajo que tenían los hijos de Israel era tan pesado que ellos gemían, lloraban, clamaban clamaban a Dios, esperando recibir una ayuda, una respuesta divina. Entonces, si ellos ya estaban en un nivel donde no soportaban más, que ahora les vengan a decir ya no se les va a dar paja, y eso significaba que parte del día que ellos normalmente utilizaban para hacer el ladrillo y cumplir con la cuota, ahora tenían que dedicarlo para ir a buscar paja, traerla, y eso les iba a quitar tiempo, de manera que hacer la misma cantidad de ladrillos no iba a ser posible. Era imposible. Era imposible. Esa fue una noticia fatal para Israel. Sin embargo, ellos sabían que la esclavitud sobre ellos era tan pesada que ellos no podían decir: no se puede, nos están pidiendo algo imposible, sino que ellos trataron de hacer lo que se les pedía y cumplir. Dice el versículo 12: fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Ellos no hallaron paja porque, por lo que la arqueología nos dice, los egipcios la embodegaban. Pero como ahora ya no les iban a dar paja, el faraón les había dicho: vayan a ver dónde la encuentran. Y si todo lo que sobraba del trigo después de separar el grano, todo estaba almacenado, ¿dónde iban a hallar ellos paja? Por eso dice que iban por todo Egipto. Y como no hallaban paja, dice que comenzaban a utilizar rastrojo. El rastrojo era hojas, basura de origen vegetal que hallaban en algún lugar. O sea, lo que hallaran, ramitas, lo que fuera.
La cuestión era poder tener algo para hacer el ladrillo. Pero claro, eso no era mucho. Y por eso dice que tenían que extenderse por todo Egipto. Y Egipto era y es un territorio enorme. Entonces, eso significa que les tomaba horas encontrar rastrojo suficiente para hacer ladrillos. Y entonces volvían después de esas horas y todavía tenían que hacer la misma producción de ladrillos que hacían cuando les daban la paja, que solo decían: mire, necesito 4 pacas más de paja. Y los egipcios se la llevaban, pero hoy no. Entonces, por mucho que ellos se esforzaron, no lo lograban. La cuestión era el final del día, que los capataces pasaban, porque explicamos la semana anterior que ellos eran los encargados de velar por los niveles de producción. Al final nadie había cumplido. Entonces, lo que hacían los capataces es que castigaban a los jefes de cuadrillas, a los cuales antes no los golpeaban, porque era la gente que se había vendido, que colaboraba con los egipcios. Pero note lo que dice el versículo 13. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Recuerde que el capataz no trataba con los esclavos, trataba con los jefes de cuadrillas, que eran israelitas. Y eran los jefes de cuadrilla los que trataban con los esclavos. Entonces, estas son palabras que los capataces egipcios les decían a los jefes de cuadrilla israelitas: cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Versículo 14. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban, lo cual no habían hecho antes, pero ahora golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado. Ellos mismos les habían dado una especie de trato favorable, nombrando los jefes de cuadrilla, porque ellos como jefes de cuadrilla no estaban sometidos al duro trabajo. Ellos se encargaban que sus hermanos sí cumplieran ese duro trabajo. Pero como ahora son ellos como jefes de cuadrilla que no están cumpliendo la cuota, de ahora han comenzado a golpearlos. Y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los capataces sabían perfectamente cuál era la razón: que no les estaban dando paja. Pero como su deber era exigir la producción, entonces le decían: ¿por qué no cumplen? Si antes cumplían y ahora, ¿por qué no? Y lo golpeaban. Y eso no les gustó a los capataces, perdón, a los jefes de cuadrilla. No les gustó porque ellos no habían sido golpeados. Ellos golpeaban a sus hermanos, pero los egipcios a ellos no. Pero hoy sí lo están haciendo porque no están cumpliendo con su responsabilidad. Entonces los jefes de cuadrilla se sintieron molestos porque les estaban exigiendo un imposible y además les estaban golpeando. Entonces ellos solicitaron una audiencia con el faraón, porque ellos pensaron: vamos a ir con faraón, le vamos a exponer la situación y le vamos a decir que haga que estos capataces sean razonables. Van, y dice el versículo 15: los jefes de cuadrilla israelitas, ya vio, no eran egipcios, eran israelitas, fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Le están diciendo a faraón: mira, los capataces que has nombrado no están actuando bien. Ellos tienen la culpa porque no nos dan paja y nos están golpeando. Entonces tú, faraón, que eres más sensato,
diles a ellos o que rebajen la cantidad de ladrillo, si no nos van a dar paja, o que nos den la paja y entonces cumpliremos con la cuota de ladrillos como siempre lo hemos hecho. Ellos pensaban que podrían manejar las cosas platicando con Faraón, porque hay personas que no llegan a dimensionar, a comprender lo que representa la obra de Dios, y creen que pueden ellos hacer las cosas mejores. La obra de Dios, cualquiera sea su dimensión, en este caso era la obra de liberación. Siempre enfrentará oposición. Satanás no está de decoración en el universo. Usted sabe lo que significa el nombre Satanás. Sí lo sabe, ¿verdad? ¿Qué significa Satanás? Algunos lo dijeron. La palabra Satanás lo que significa es adversario. ¿Y qué es lo que Satanás adversa? Satanás es adversario ¿de qué? De la obra de Dios, de lo que Dios está haciendo. En este caso, ya le dije, era una obra de liberación. Pero ¿sabe algo? Cuando una obra de liberación se acerca, la opresión se hace mayor aún. Se hace mayor aún. Y eso usted lo puede ver en la historia. Ahora mismo usted sabe que allá en el norte de África, bueno, se ha dado un fenómeno de levantamiento de la población contra gobernantes que han estado 30, 40 años en el poder. Algunos de ellos ya cayeron, pero otros lo que han hecho es empeorar las cosas. O sea, la gente se levantó, pero les están dando con todo, hermano, a esa gente que se ha levantado, ¿no? Con bala, bombas, aviones y todo. Y han ido recuperando la tierra o las ciudades que habían tomado estas personas que se habían levantado. Pero ahí tiene usted un ejemplo que hoy vaya y lea el periódico y iba a leerlo. O compre el de mañana, que de seguro esa noticia sigue, ¿verdad? O usted lo puede ver en noticieros o escucharlo por radio. Pero ese es el fenómeno, que cuando viene la liberación, las cosas se vuelven peores. Hay más opresión. La esclavitud se vuelve más profunda. Pero ¿sabe qué es lo que está sucediendo? Quien tiene el control de las cosas, en este caso era Faraón, está haciendo una apuesta que es peligrosa. Porque cuando uno lee el pasaje así, por leerlo, no lo percibe. Pero piensa en esto. La decisión que el faraón ha tomado hoy, lógicamente, él la ha tomado para decir, aquí quien manda soy yo. ¿Y quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? Aquí se va a hacer lo que yo digo, porque yo soy el faraón, yo mando. Y yo lo que digo es que tienen mucho tiempo libre, entonces necesitan trabajar más. Y les pone más trabajo. Pero Faraón no era ningún tonto. Faraón sabía que lo que les estaba pidiendo era imposible de cumplir. Entonces, ¿por qué se los pedía? Porque era la forma como él afirmaba su poder. Era la forma de sacar del corazón de ellos esos anhelos de libertad que tenían. Pero eso les afecta a los dos.
afecta al pueblo de Israel porque ellos ahora se sienten ya no tener ninguna esperanza. Usted lo puede ver en el versículo 19. Nos vamos a adelantar un poquito ahí, pero regresamos. Dice: los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto. O sea, ellos se dieron cuenta que el faraón no iba a ceder. Entonces dijeron: no tenemos salida. Pero el faraón ha dicho algo: quiero el imposible, quiero la misma cantidad de ladrillos. Y si no las cumplen, entonces ¿qué iban a hacer? Lo que ya estaban haciendo: golpearlos, maltratarlos. Pero ¿qué iba a suceder con el tiempo si él continuaba golpeando y maltratando? Que por ese maltrato los esclavos israelitas iban a producir menos, iban a ir muriendo, o si incluso como castigo los encarcelaba. El faraón se estaba privando de la capacidad productiva que los israelitas tenían por haber puesto una norma que no podía ser cumplida y que solo podía llevar al castigo. Y al llevar necesariamente al castigo, eso significaba privarse de la fuerza productiva de los israelitas. Entonces, él mismo se está afectando con su ley. Pero él tampoco puede ceder ahora. O sea, al ver que los israelitas de golpe tras golpe, maltrato tras maltrato, y ahora trabajo más intenso que nunca, comenzaban a desfallecer, a enfermar, a producir menos, a meterlos a la cárcel, él ya no podía decir: bueno, vamos a volver a las normas anteriores, vamos a darles paja de nuevo. Ya no podía. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque si lo hacía, estaba contradiciendo el mensaje que él había querido enviar. Y el mensaje era: aquí yo mando. Pero si él les volvía a dar paja, lo que les estaba diciendo era: me equivoco y vamos a remediar. Con lo cual él estaba anulando su poder. Entonces note que no solo los esclavos israelitas están en un aprieto, el faraón está en un aprieto también ahora. Y eso es lo que sucede con aquellos que quieren impedir que la obra de Dios camine, que en sus maniobras, digámosle así, por querer frenar la obra de Dios u obstaculizarla, ellos mismos llegan a una situación donde se ven en complicaciones, en aprietos. Y para eso no hay salida. Ahí no hay salida ya. Entonces se llega ya a una crisis. Solo podían haber dos salidas. O Faraón terminaba matando a todos los israelitas, con lo cual él perdía, o los israelitas terminaban su liberación y derrotaban a Faraón. Eso último es lo que Dios hizo: derrotar al Faraón. De otra manera, esa situación que ahí se ha armado ya no tiene salida. Ambos están en aprietos, el opresor y el oprimido. Pero ¿cómo se va a llegar a la liberación? A la liberación se llega por lo que le estaba diciendo hace un momento, por entender que las cosas de Dios no son fáciles. Nunca han sido fáciles en ningún tiempo ni en ningún lugar. Cuando un ministerio comienza, una iglesia o cualquier ministerio, vivirá momentos difíciles, vivirá momentos de crisis. Pero la cuestión es que uno tiene que saber que así será.
Los grandes avances de la obra de Dios nunca son fáciles. Siempre habrá dificultades. Siempre habrá obstáculos. Pero esto es lo importante, que si nosotros sabemos que siempre habrá obstáculos y siempre habrá lucha, diremos, esto significa que le estamos dando guerra al diablo, sigamos adelante. Pero eso es lo que la gente no hace. Es lo que los israelitas no hicieron. Por eso ellos quisieron negociar con Faraón. Y no le dijeron, mire Faraón, usted ha tomado una decisión absurda. No, están siendo muy diplomáticos. Le están diciendo, mire, los capataces que usted ha puesto están haciendo cosas absurdas, pero usted los puede corregir. Pero ¿cuál es la respuesta del Faraón? Les dice en el versículo 17, haraganes, haraganes. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjennos ir a ofrecerle sacrificio al Señor. Ahora vayan a trabajar, no se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Hoy ellos se han dado cuenta que no es cosa de los capataces, sino que es de Faraón, y Faraón no va a negociar nada. No va a echar marcha atrás. Es lo que le acabo de estar explicando. Faraón no puede dar marcha atrás. Él mismo se ha atrapado en su locura, en su furia. Porque si él retrocede, eso es síntoma de debilidad. Y él no puede darse el lujo de mostrarse débil, principalmente ahora que están haciendo la esperanza de liberación. Porque si él cedía, entonces Israel podía decir, bueno, si logramos este avance, si ya logramos una cosa pequeña, podemos lograr lo demás. Iba a servirles como un estímulo para seguir buscando mayores y mayores libertades, hasta poder salir en libertad total y adorar a Dios como Él se los había dicho. Por eso es que Faraón no puede ceder y no cede. Pero note, versículo 19, este es un versículo bien interesante. Porque dice, los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Ve ahora el versículo 20. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, y oiga esto, que los estaban esperando a la salida. Los estaban esperando, es decir, Moisés y Aarón estaban esperando a los jefes de cuadrillas que salieran de hablar con el faraón. Ahora preguntémonos, ¿por qué Moisés y Aarón están esperando? Si los estaban esperando, es que Moisés y Aarón sabían que los jefes de cuadrillas iban a ir a hablar con faraón para pedir consideración. Y ellos están esperando el resultado de esa reunión. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Como vimos que ante el mismo faraón, Moisés y Aarón, ellos mismos trataron de rebajar la exigencia. Podría ser que ellos ahora dijeran, Dios mío, ¿y qué hemos hecho? Eso es lo que le van a decir a Dios. Lo vamos a ver en la próxima oportunidad. Pero eso es lo que Moisés va a orar. Señor, ¿para qué me enviaste? Mejor no hubiera abierto la boca, porque desde que la abrí, peor le está yendo al pueblo. Moisés no entendía que así es la obra de Dios. Hermanos, es que cualquier cosa que emprendamos, cualquier proyecto, ¿no cree usted que nos va a venir una tarjeta de felicitación de Satanás, donde va a decir, señores miembros y señoras que asisten a Iglesia Elim, por este medio quiero felicitarles por el nuevo proyecto que han emprendido? Felicitaciones, atentamente, Satanás.
Eso no va a ocurrir. Jamás. Jamás le va a felicitar. Lo que ocurrirá es, le va a dar más guerra que nunca. Por eso hay gente que dice: hermano, ¿qué será que cuando más quiero servir a Dios es cuando más problemas me vienen? Todavía no he entendido el pasaje entonces. No lo culpo que no lo haya entendido, porque ni Moisés entendió, ni los cuadrilleros entendieron que hay un precio que pagar siempre. El diablo no le va a felicitar ni le va a animar, le va a hacer guerra para que usted desista. Por eso dice, versículo 21, cuando vieron a Moisés y a Aarón, les dijeron los jefes de cuadrillas: que el Señor los examine y los juzgue, porque por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ellos sabían que ese iba a ser el destino final, que con esa exigencia de trabajo y con esos maltratos y golpes, al final nos van a matar a todos, porque era imposible cumplir la exigencia del faraón. Pero se lo están reclamando a Moisés. Y eso es lo que sucede, hermanos, siempre que hay alguna dificultad. Siempre que hay alguna dificultad, siempre buscamos a quién echarle la culpa. Siempre decimos: bueno, ¿y a quién se le ocurrió esta idea? Y si no hay nadie a quien culpar, inventamos a alguien, ¿no? Y decimos: fulano tiene la culpa. Y la gente solo está esperando eso, que un loco diga: fulano tiene la culpa. Sí, dice toda la gente. Ahora, aquí era claro que eran Moisés y Aarón quienes habían llevado la idea. Pero note, esta es la primera vez de muchas veces que habrá en el libro de Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, de la gente quejándose contra Moisés, porque nunca entendieron que el hacer la obra de Dios nunca es fácil. Pero ¿sabe cómo se logra salir adelante? ¿Cómo lo lograron ellos? Uniéndose. Es decir, uniéndose el pueblo con los hombres que Dios había levantado, Moisés y Aarón, respetándoles, siguiendo los lineamientos. Porque lo que Dios hará de aquí en adelante es comenzar a respaldar a Moisés y a respaldar a Moisés. Y como Faraón ha dicho: aquí mando yo. Vamos a ver si es cierto, dice Dios. Vamos a ver si de verdad tú mandas acá. Te va a comenzar a respaldar a Moisés. Y usted respalda a Moisés para que el pueblo se dé cuenta que no han sido enviados para que ellos mueran. Al contrario, para que tengan libertad y la vida plena que Dios quiere para todos sus hijos e hijas. Pero no será fácil el camino, hermanos. Siempre habrá un precio que pagar. Por eso bien dice la Escritura que irá llorando el que siembra la semilla. La siembra, los inicios siempre son dolorosos, siempre se llora, se sufre, pero luego dice: volverá contento trayendo sus gavillas. A la hora de la cosecha ya viene feliz, contento. A todo mundo le gusta cosechar, mas a nadie le gusta sembrar, porque se siembra con lágrimas, se siembra con dolor, se siembra con muerte. Y todos tenemos que pasar ese proceso. Las iglesias deben pasar el proceso, los proyectos deben pasar el proceso. Pero tenemos que saberlo, hermano. Tenemos que saberlo y esperarlo. Y cuando llegue, ¿qué vamos a hacer? Ya le di la clave. Satanás lo que va a tratar es lo que hizo ahí, de sembrar desconfianza contra Moisés. Es lo que va a hacer
en todo el Éxodo que desconfíen de Moisés. Y por eso el pueblo le va a decir: tuviste la culpa, ¿para qué nos sacaste? Allá de esclavos estábamos bien. ¿Cómo no bien? Se habían pasado 400 años pidiéndole a Dios que lo sacara. Pero como el que critica, él tiene amnesia. Y no porque tenga problemas fisiológicos en su cerebro, es porque solo quiere ver lo que él quiere ver y acordarse de lo que quiere acordarse. Pero siempre la obra de Dios va en el sentido, como lo dice Hebreos: Moisés es fiel en toda mi casa. Y cuando yo quiera hablarle a cualquiera, voy a hablarle por sueños, en visiones, pero a Moisés, con él voy a hablar cara a cara, porque él es fiel en mi casa. Entonces, es el respaldo de Dios a Moisés. ¿Por qué respalda tanto a Moisés? Para que la gente se una a él, porque logrando esa unidad del líder que Dios ha levantado con el pueblo para el cual lo ha levantado, ahí está la clave de la victoria. Entonces no lo olvide. Todo lo que es bueno, todo lo que lleva victoria, siempre Satanás se va a oponer. Siempre habrá críticos, amargados, desubicados, que ellos ni saben nada. Es como aquella gente en Éfeso, que había un gran escándalo y la mayoría gritaba: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y la mayoría llegaba, gritaba, y dice la Biblia que la mayoría ni sabía por qué estaba ahí. Hay gente que es así, desubicada. Ellos no saben nada, pero se meten al pleito y se meten a criticar, a calumniar, y no saben nada. Y ahí están diciendo: es cierto, son unos insensatos, unos desconsiderados. Mire, ¿y de quién estamos hablando? No saben nada. Siempre, siempre se dará eso. Pero nosotros debemos acercarnos a aquellos hombres que Dios ha levantado y que uno reconoce que son las personas que Dios ha llamado, y que el iniciar un esfuerzo traiga dificultades no significa que es un error. Al contrario, está diciendo que eso es de Dios, porque si no fuera de Dios no tuviera oposición. Pero si lo tiene, si es que ya le dije, Satanás no está de decoración. Por algo se llama adversario, porque él siempre adversará la obra de Dios. Diablo, lo que significa es calumniador. Esas son las dos grandes especialidades de Satanás: ser adversario de la obra y ser calumniador. Por eso es que cuando Santiago habla acerca de la lengua chismosa, murmuradora, calumniadora, Santiago dice que la lengua es incendiada por el infierno. Es Satanás quien le está alimentando, quien le está dando fuego. Y como diablo significa calumniador, está metiéndole calumnia para que la gente calumnie. Pero ahora ya lo sabemos. Y ante eso, yo le digo, aunque sea a nivel personal, cuando usted decida hacer algo para Dios, servir para Dios, habrá obstáculos. Pero eso que no lo desanime. Yo siempre voy a recordar a un hermano a quien le tengo mucho aprecio, pero él recibió un privilegio en la iglesia. Y usted sabe, todos los hermanos y hermanas que tienen aquí privilegio saben que tener un privilegio significa oposición. Así es, ¿verdad, hermanos diáconos y hermanas diaconisas y todos los que tienen privilegio? Porque hay gente que dice: ay, qué lindo, yo quiero ser
así como el hermano con su corbata y con mi uniforme de diácono. Está bien del lado bonito, pero vaya con él y cuéntele, o pregúntele más bien, dígale, mire, cuénteme, ¿cómo lo tratan? ¿Le dan besitos por ser diácono? Y le va a contar, a ver si le dan deseos de ser diácono todavía. Igual la diaconisa, igual el diaconado juvenil, igual las hermanas en librería, igual los hermanos de protocolo, comité de apoyo, comité de radio, todos los privilegios que hay, cualquiera que sea. Músicos, predicadores, líderes, supervisores. Todo privilegio significa el calumniador estar ahí. Pero ¿qué va a hacer ante eso? Le hablaba de mi hermano que recibió este privilegio y ocurrió eso. Pero él siguió por todo un año e hizo bien su trabajo. Pero el siguiente año fue reelegido para continuar en el privilegio. Cuando él vio que fue reelegido, él llegó y me dijo: hermano, yo les agradezco la confianza de darme este privilegio, pero yo ya no quiero problemas. Así que yo mejor no sigo en el privilegio, me voy para mi casa porque yo quiero estar tranquilo. Y se fue para su casa. Eso fue, hermano, hace, ¿qué le digo? Unos 20 años aproximadamente. Él sigue siendo cristiano, pero jamás él volvió a involucrarse en la obra. Él sigue oyendo las predicaciones, él lee la Biblia, él lleva su vida de oración. Es un buen hermano, pero jamás volvió a trabajar en la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Satanás logró su objetivo. Eso es lo que él quiere. Para eso es adversario, para eso es calumniador. Por eso le digo, no espere que le mande un ramo de flores el día de su cumpleaños. No lo hará. Le puede mandar una cajita de chichicaste, aunque eso no sería nada, ¿verdad? Pero le puede enviar un fulano o una fulana de esos que tienen la lengua de 2 metros, ¿no? Y que no solo le van a dañar a usted, van a dañar a su familia, a sus hijos. Y usted va a decir: bueno, ¿y qué culpa tienen mis hijos? ¿Por qué mis hijos tienen que estar aguantando? Es que el diablo no lo va a felicitar y por eso le está tocando lo que más le duele. Pero nosotros debemos saber que cuando Faraón aprieta la opresión es porque sabe que la liberación está cercana. Amén. Y no debemos desfallecer, debemos seguir adelante. No decaigamos, porque la alborada de la liberación ya comienza. Mientras más aprieta la dificultad, es que más cercano está el amanecer de un nuevo día, cuando la libertad de Dios resonará por los 4 rincones de la tierra. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero invitarles a inclinar su rostro. Y quiero hacer una invitación también para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y al escucharla usted se da cuenta y quizá hoy entiende por qué hay tanta oposición o por qué las cosas de Dios no son fáciles. Hoy mismo, esta tarde, una hermana me decía: ¿por qué a los impíos, me decía, a los incrédulos que no le están sirviendo a Dios, todas las cosas les salen bien? Y nosotros, me decía, que le servimos a Dios, tenemos esas dificultades que ellos no tienen. La respuesta es lo que hoy hemos dicho. ¿Para qué Satanás va a ir a opresionar
al incrédulo si es un incrédulo, si está perdido. Ellos no representan una amenaza para los intereses diabólicos, pero usted sí, por eso le ataca. Quiero invitar entonces, si hay con nosotros algún amigo que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios, yo le voy a invitar para que allí en el lugar donde usted se encuentra pueda recibir al Hijo de Dios, y para ello le animo para que donde está se ponga en pie en señal que usted desea creer en el Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. Cualquier persona, cualquier amigo que al escuchar esta palabra necesita venir, puede hacerlo. Acá hay una persona que pasa, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para recibir al Hijo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Alguien más que hoy quiere pasar para recibir a Jesús como su Salvador. Si usted teme y dice, tendré problemas en mi familia, ¿qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué va a decir mi hijo? De seguro que habrá oposición, pero que eso no le detenga. Pues si le detiene, ahí sí estará en aprietos. Pero si sigue creyendo en Dios, claro, habrá dificultades, pero eso es el anuncio de la victoria que se acerca. Reciba a Jesús entonces, póngase en pie. Con toda confianza, hágalo. Yo le animo para que no deje pasar este momento, y vamos a orar por usted. Le invito, ¿alguien más puede pasar? Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, póngase en pie también, venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Si al escuchar la palabra, usted ahora comprende que quizás se alejó cuando ya se acercaba el nuevo día, venga hoy a reconciliarse. Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenida. Aquí hay dos niños más, bienvenidos también. Alguien más que necesita pasar. Muy bien, ahí atrás hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Y hay un joven más que pasa, bienvenido también. ¿Alguna otra persona que necesita venir? Acérquese. Hoy es su oportunidad para que pueda reconciliarse con Él o recibirle por primera vez. Cualquiera de las dos cosas que usted necesite hacer, venga en este momento. Solo le voy a rogar que por favor venga rápidamente, porque voy a finalizar y vamos a orar en este momento. Pero aproveche estos momentos que quedan todavía. Aquí hay otra joven que pasa, bienvenida. ¿Alguien más puede pasar en este momento? Vamos a orar ya. Es la última invitación que hago, pero si necesita aprovecharla, venga ahora y vamos a orar. Usted que nos ve por televisión, también le invito para que, a pesar de las dificultades iniciales, crea en el Hijo de Dios, y verá cómo, si usted sigue firme, pronto la liberación llegará también para su vida. Únase con nosotros en esta oración. Padre, te damos las gracias por cada una de las personas que están acá al frente. Queremos, Señor, pedirte que les perdones, porque vienen reconociendo que solamente en ti hay
libertad y salida. Lo mismo te pido por los televidentes, por los radioescuchas, donde quiera que ellos ven o escuchan esta enseñanza. Llega, Padre, a ellos para cambiarles, para darles vida nueva, y que ellos tengan siempre presente que tu obra será atacada, adversada. Las cosas se volverán aún más difíciles, pero que nuestra fe no decaiga, porque esas dificultades serán el preludio de la liberación completa que solamente tú puedes dar. Quédate, Padre, con nosotros y bendice cada persona y ayúdanos para que podamos seguir luchando, que no nos desanimemos ante las primeras dificultades, sino que perseveremos, porque el día malo pasará y luego vendrán los tiempos de cosecha, cuando cantaremos y nos gozaremos por las maravillas que habrás hecho en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén.